Y vamos a escuchar primero a la doctora Karen Deikin, investigadora de este instituto. Su currículum es larguísimo. No, Pero me dijo que no, bueno, que no quería que le hiciera una presentación muy larga. Es una de las investigadoras decanas de este instituto, muy querida tanto por sus colegas, querida y respetada, y también por los alumnos, porque todo el tiempo la buscan para resolver dudas, para que enfoque sus proyectos hacia metas alcanzables, etcétera. El día de hoy la doctora Deikin nos va a hablar de disimilación, su rol inesperado en la palatalización morfológica en el náhuatl. Entonces le damos la palabra. Muchas gracias. Y gracias al Centro de Lingüística Hispánica de Juan M. López Blanch por la invitación. Ustedes han sido mis colegas al otro lado del pasillo desde que estoy en el instituto y es un placer. Ahora, hoy tengo como especiales agradecimientos a los maestros Juan M. López Blanch y Claudia Parodi del Centro de Lingüística Hispánica porque tienen intereses compartidos, o tenían intereses que compartimos de la serie de las palatales. Porque yo creo que el maestro López tenía un poco de duda de la metodología de los que hacemos lingüística comparada con muchas variantes modernas y que reconstruimos hasta a veces con 3 asteriscos o por lo menos con 1 y con 2, ¿no? Pero y no tenemos todas las fuentes escritas que hay para los hispanistas, pero sí tenemos evidencia. Entonces, no les voy a dar toda la evidencia hoy, que normalmente es cierto que es falta de honestidad si no les doy las formas en Huichol, en Shoshone y en tal y tal, pero sé que es muy difícil seguirlo en un segundo en la pantalla. Entonces, espero que se confíen en mi evidencia. Sí hay. Okay. Pero sí les debo mucho también a toda la tradición hispanista y toda su preocupación, sobre todo con las palatales. Ahora, para lingüística yuta-azteca es interesante en náhuatl siempre las gramáticas desde las coloniales hablan de estos problemas de la palatalización y uno lo aprende memorizando. Pero realmente sí creo que hay cosas que uno puede reconstruir y hay un sistema histórico y se entiende bastante bien en términos fonológicos también. Pero la primera propuesta que había, que empezó como en sentido moderno de yuta-azteca, era de Jeffrey Heath de 77, donde él veía toda esa variación que había y él proponía más bien que había como un proceso de habla-out que se debía a las vocales y tenía como una clase de verbos que tenían raíces que tenían ese habla. La platalización. Pero eso era, perdón. Okay, ahora más bien creo que hay más y más. Uno está viendo que en muchos casos son secuencias de alimentos que dan lugar a estos cambios Brian Stubbs, que siempre hacía literación, hablaba de las alternancias de la las líquidas elusivas. Y también hablaba de palatals, pero
Pero de todos modos son problemas que él también vio y digo, varios que hemos trabajado hemos visto estas cosas. Pero ahora que estaba pensando, yo había visto en mis clases de náhuatl de que tal vez si uno hablaba de que es más fácil entender cuando tienes dos coronales que se juntan, que uno se puede disimilar, ¿no? Pero no sabía que ya, digo, es que soy de la lingüística empírica histórica, ¿no? Y no voy mucho por los caminos de la lingüística teórica, de optimalidad, etcétera, hasta que estaba platicando también con algunos colegas, entre ellos con Paco, y luego me fui en estos días, empecé a ver más bien algunas de las cosas sobre disimilación que hay, pero entre otras cosas, Paco Arellanes hizo su tesis de maestría con Verónica Vázquez, nuestra colega, sobre los procesos de disimilación entre las secuencias de RL y LR desde el latín al español. Entonces ya como que él también ha tenido ese interés. Ahora lo que es esto que creo que lo acabo de decir, pero la palatalización es esto, se debe más bien a una disimilación entre la primera consonante en grupos de consonantes coronales en la construcción morfológica. Y es muy importante es que las palabritas o los morfemas cortitos, para toda la lingüística de Utah Azteca, creo que hay que hablar de la importancia de un elemento nominalizador, que es muy breve, es este li. En las lenguas norteñas es el rasgo nasalizante que pensaban que era de las lenguas númicas, pero ese corresponde en las lenguas sureñas a este li o ri en las lenguas, muchas lenguas como tarahumara, etc. Pero es un nominalizador o resultativo lo que uno le quiere decir. Ahora, cuando empecé a ver la literatura de disimilación, por ejemplo, de Yip, también Suzuki, creo que son dos tesis. Esto es mi traducción y a lo mejor no es lo que hacen ustedes, que es como, esta es nada más una frase, pero muestra que hay una mayor importancia dada de las restricciones contra la repetición de elementos. Y esto es lo que uno hace cuando hay disimilación, ¿no? Es que se quita parte de la repetición. Y que pueden ser rasgos o segmentos fonológicos o morfofonológicos. Y en este caso es de raíz más a fijo. Y vamos a ver que es muy presente en la morfología del náhuatl. Aquí están mis dos asteriscos nada más. No llego más allá. Pero esto es proto-yuto-azteca, es con 2 y proto-náhuatl es con 1. Pero la S de proto-yuto-azteca nos da una sha y una sa en náhuatl. La tsa de proto-yuto-azteca también nos da una cha y una tsa. Y la T, este es un poco cuestionado, no sabemos bien porque nada más hay un caso, es el verbo mati de saber, pero sí hay rasgos con cha, con te y con sa. Pero estas son las construcciones. Si han llevado clases de náhuatl, sí les daban dolores de cabeza, creo, para aprender estos paradigmas. Pero en todos vemos que se puede reconstruir este elemento nominalizador, porque como que hay que tener
hay que nominalizar a un verbo antes de poder volver a hacer otro verbo. Y es un proceso que es en todo yuto-azteca. Y no sé, es común en las lenguas del mundo, pero llama mucho la atención para lenguas yuto-aztecas. Pero, por ejemplo, aquí lo vemos el aplicativo, que es un sufijo, uno lo ve como el sufijo lía, pero ese lía es el li nominalizador más otro sufijo que agrega un objeto, agrega un argumento oblicuo. Es en este caso otro acusativo. El causativo, ese ti viene de una tu de versativo o algo de ese tipo, pero otra vez el la que agrega el oblicuo. Y luego el impersonal ese es el li más una wa, que es como agente humano. Creo que es humano, no es solamente animado, creo que tiene que ser humano. Y nos da una variación que vamos a ver en formas impersonales, porque sigo con la lista. Los resultativos que terminan son sustantivos derivados de los participios. Los participios pasivos, ¿no? Como algo hecho, algo comido, etc. Y luego hay unos más que se ven en clases derivacionales es esa de las lenguas sintéticas, polisintéticas, que van agregando y agregando y agregando, ¿no? Pero aquí vamos a ver ejemplos del náhuatl. Y por ejemplo tenemos el verbo intransitivo llegar es atzi, y llegarle ya con un objeto oblicuo es ashilia. Y aquí vemos que la sa se vuelve sha, es decir, se diferencia, se disimila para poder tener la pronunciación. Tenemos nochilia, igual de notza, de mati es machilia, y en todos estos estamos agregando otro argumento oblicuo, en este caso aplicativo. Estos son los causativos: hacerle comer, hacer que sea algo comido por alguien, ya. Y también hay los impersonales o los pasivos. En estos son, lo que pasa es que nada más tenemos las palatalizaciones en los casos de los verbos intransitivos, entonces son impersonales. Pero estos, no tengo casos donde aparece la L, porque ese es el siguiente problema, que desaparecen las L's, ¿no? Eso es la magia o la hocus pocus de estas reconstrucciones. Pero sí los vemos claramente, por ejemplo, en los resultativos. Estos ya son de verbos transitivos. Y tenemos dos variantes. Estos vemos que hay la L, que es el resultativo. Pero también, lo que no puse aquí, hay variantes que son, por ejemplo, hay tlachihuali y hay tlachiutli. Y esa muestra que ya no me voy a meter, es otra teoría que no hay tiempo de tocar aquí, pero aquí vemos, por ejemplo, también hay ciertas condiciones que botan la L, y las L se van. Y, por ejemplo, después de una K en yuto-azteca no se permite. Entonces, estamos aquí y estos son ejemplos. Teque es el verbo cortar, pero no tenemos tequili, tenemos tecli, ¿no? Es una cosa que no se permite. O tecti en los dialectos que no tienen tla, porque ustedes lo oyen mi tla y van a decir, no, pues sí, está ahí. No, no, se pierde. También
hay, por ejemplo, aquí vemos que tenía que haber una L para tener palatalización, porque tenemos moler que es tesi o tisi, pero masa, algo molido, es techtli, ahí es con la palatalización, ¿no? Ahora tenemos contraste, eso, para que me creen que en eso sí había una L. En estos no hay una L. Y estas son las construcciones de los mismos verbos, pero ya con el elemento de ligatura para agregar un verbo auxiliar. Y tenemos tes, ti, nemi, ¿no? Y eso nos muestra que falta algo. Digo, ya no hay un elemento que está causando la palatalización, que era esta L, y entonces la S se disimulaba, disimulaba. Gracias, perdón. Pero entonces, esta es la prueba. Y aquí tenemos... este es otro, este es el mismo, perdón. Ese es otro verbo, ese es el verbo aparecer. Y tenemos que es nesi y es nestinemi, es el mismo caso. Y esto nomás es para mostrar que esto le estoy mostrando nada más para náhuatl, pero si uno va a las lenguas yutastecas, encontramos uno que son los mismos procesos, pero ya uno tiene que entender todas las distintas correspondencias, ¿no? Por ejemplo, esta L, yo la escribo con L mayúscula porque es una serie de correspondencias. Esto fue la sugerencia de Stubbs de usar la L mayúscula, porque hay cierta discusión sobre eso, pero por ejemplo en lenguas norteñas uno encuentra la L correspondiente a una N, a un saltillo entre vocálica, ahí hay una Y, las palatales de Lope. Pero son ambientes específicos y se puede ver que están ahí, ¿no? Espero que me crean. Y es todo este es como un proceso elemental para entender la lingüística, la fonología yuto-azteca, y este es el proceso de disimilación para distinguirse de la consonante líquida o nasal, según la rama de yuto-azteca, coronal que le sigue, ¿no? Y entonces este es un proceso muy sencillo, realmente. Si uno va a leer la fonología de optimalidad, me sorprendió, pues sí, es eso. Entonces, y esto es más bien lo mismo otra vez. Y esto es para que vean ahí todos los coronales que hay reconstruidos para yuto-azteca. Y son estos elementos que vemos en juego en toda la familia yuto-azteca, pero es uno de estos problemas del náhuatl, que hay muchos artículos con nuevas propuestas de palatalización que ya sabemos que no sirven tampoco, pero creo que ya les agradezco mucho a los teóricos que han notado que existe esta cosa de disimilación. Les agradezco mucho. Tenemos tiempo para comentarios, preguntas. Me quedé con duda, si la L es lateral y tenías coronal con la S, ¿por qué la sha o la cha serían disimilación? Porque viene de una S, y la S más la L serían dos coronales. Bueno, la L es, sí. Entonces la S se vuelve sha.
porque es más fácil decir la palabra así, ¿no? Bueno, yo diría eso, creo que los fonéticos dirían, nada, eso es como popular, etimología popular, ¿no? Pero sí es que no sé, no entendía que había tanto en los estudios teóricos que no se permiten secuencias de semejantes, ¿no? Y hay mucho más investigación, veo, en los estudios teóricos, pero yo nada más quería mencionarlo aquí. Y luego hay como máxima diferenciación cuando tienes saltillo, cuando tienes senio, como que se dispara más. No, ¿verdad? sí. Es como la palabra para águila, es, creo que sería cuala, esa sería la raíz, en náhuatl es cuauhtli, eso es se pierde en náhuatl. En mono es cuana. En algunas lenguas táquicas es cuaa. Es decir, vemos todo este rango. Y es un proceso que también uno lo ve en en todas las formaciones que tengan esos sonidos. Qué bien. No, es cuando uno empieza, pues sí, es eso, ¿no? Parece que sí, bueno, yo diría, pues sí es eso, pero no sé si les convencí. Súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, Paco. Gracias, Karen, por el trabajo, me gusta mucho. Y si entiendo bien, entonces, digamos, la similitud de la lateral con las coronales anteriores, como S, ¿verdad?, como tsa, es lo que produce la disimilación, pero hacia lo posalveolar o palatal, ¿no? Es una disimilación, digamos, dentro del grupo de las coronales exclusivamente. Sí. Me llama la atención que los datos sugieren que el elemento disimilado es el de la raíz justamente y no el de la fijo, porque lo que pasa en la evolución del latín al español es que la coronal que se disimila es la de la fijo y no la de la raíz, y creo que esa diferencia, ¿no?, entre qué dirección tiene el proceso, pero también cuál es el estatus morfológico de los elementos involucrados, pues muestra una diversidad lingüística, aún tratándose dentro de coronales, que me parece es digna de resaltar, ¿no? Bueno. Sí, me gusta mucho que haya esta otra contraparte. No, gracias. Bueno, pues vamos a dar las gracias a la doctora Karen Deikin. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Idaneli Mora Peralta, quien es investigadora del Centro de Lingüística Hispánica. La doctora Idaneli obtuvo su doctorado recientemente en el 2014. 16. En el 2016, perdón. En esta ocasión nos va a hablar de el susodicho de arriba, los usos del participio dicho en la colonia. Gracias. Bien, voy a comenzar con la introducción. El participio de decir dicho y sus combinaciones, la dicha, del dicho, este dicho, susodicho de arriba, son algunos de los recursos lingüísticos que utilizaron los notarios para dar cohesión al texto jurídico en la Nueva España en la época colonial. Hay que advertir que aunque hay algunos trabajos sobre el uso de este participio en textos antiguos, como los de Barra-Jover 2008 para la península ibérica, Garatea Grau 2010 para el Perú y Arias Álvarez en prensa para el español novohispano, no hay estudios pertenecientes a la Nueva España que dediquen un espacio único para este tema en documentos jurídicos como son los procesos inquisitoriales. Al tener un uso altamente frecuente, las estructuras conformadas con dicho más otros elementos como artículos o demostrativos en documentos coloniales
me di a la tarea de analizar su comportamiento dentro de esta tradición discursiva. Los materiales de estudio para esta presentación he tenido en cuenta únicamente 2 documentos inquisitoriales del siglo XVI, el de 1536, que es un proceso del Santo Oficio de la Inquisición contra Martín Ucelot, vecino de Texcoco. El expediente lo conforman 19 fojas y lo acusan justamente por delitos de hechicería. El otro es un proceso contra creo que los invertí, contra Mixcoac y Papalot indios. Ambos procesos están encaminados a acusaciones contra delitos de hechicería y brujería. Lo que interesa también aquí resaltar es que para ambos son distintos escribientes. El primero es un secretario y para el segundo es un secretario, pero es brigadier, tiene un rango más dentro de la milicia, lo que hoy vendría siendo en España el general de brigada. Como objetivos me propongo 2. Primero, describir los usos de las formas compuestas con el participio de dicho, y el segundo, explicar cuál puede ser la causa de la alternancia entre estas estructuras. Para lograr los objetivos, dividí mi trabajo en los siguientes apartados. En primer lugar, expongo grosso modo algunos antecedentes teóricos sobre el tema de los anafóricos. En segunda instancia, señalo los aportes que se han hecho en torno al participio dicho y sus combinaciones. En tercer lugar, realizo el análisis de los documentos y finalmente trataré de dar una explicación a los usos de las diferentes estructuras y por último ofrezco unas pequeñas conclusiones. Antecedentes teóricos. El tema de las expresiones indiciales fue estudiado desde los estoicos. Su interés se centró por un lado en establecer una distinción entre lo que denominaron como primer y segundo conocimiento, deixis y anáfora. Es decir, se interesaron en establecer la distinción entre las palabras que nombran y las que señalan. Estos estudios sirvieron como punto de referencia para el trabajo de Karl Bühler, Teoría del lenguaje, publicado en 1934, en donde encontramos una de las 3 perspectivas en torno a los estudios sobre las expresiones indiciales, la deixis. Para Bühler, estas expresiones se deben estudiar a partir de los 2 campos del lenguaje, el mostrativo, que corresponde a la situación, y el campo simbólico, que está vinculado al contexto. Sin embargo, este tema ha generado entre los especialistas una división. Por un lado está Windisch y Wackernagel, que optan por separar la deixis de la anáfora, y por el otro tenemos a Bühler y Brugmann, que pugnan por incluir a ambos en uno solo. Así lo ha confirmado María Barrenechea en su libro de Estudios de Gramática Estructural de 1969. Así pues, la deixis, en palabras de Egur en 1999, es un tipo de vínculo referencial entre ciertas entidades o expresiones lingüísticas y aquello que representan en el mundo o en el universo del discurso, por medio del cual se identifican individuos en relación con las variables básicas de todo acto comunicativo, el hablante, el interlocutor y el momento o lugar en el que se emite un enunciado. Asimismo, según Carbonero Cano de 1979, tomando en cuenta el campo de experiencia cognoscitiva del hablante, del oyente y del contexto de enunciación, las relaciones que establecen el hablante y el oyente se han concebido con base en 3 ámbitos: lugar, tiempo y modo. Bajo esta perspectiva coinciden los trabajos de Potier, 1962, Cifuentes Honrubia, 1989, por citar alguno. Sin embargo, para los fines de mi estudio voy a considerar a la deixis como, cito, la referencia a objetos que no son aún conocidos o no están todavía introducidos en el discurso, y a la anáfora como la referencia a objetos que han figurado ya previamente en el discurso o son generalmente conocidos. Fin de cita. Bien, los estudios sobre dicho. Barra-Jover, en su artículo Tradición discursiva, creación y difusión de innovaciones sintácticas, la cuestión de los argumentos nominales a partir del siglo XIII, dedica un breve apartado para esta forma con base en la documentación notarial de Navarra, León y Castilla, y advierte que la forma dicho se comienza a utilizar a principios del siglo XIII y queda establecido a partir del segundo cuarto del siglo XIV.
El participio aparece con prefijos como ante, devan, sobre y desuso, como en el ejemplo de 1. Aquesta heredad antes dicha. Para el resto del siglo XIII se impone el participio en posición posnominal y raramente sin prefijo, como en el ejemplo de 2. De parte de mi padre y de mi mamá sobredichos. Para finales del siglo XIII e inicios del XIV aparece dicho sin prefijo y precedido de artículo, pero sobredicho y devandicho siguen existiendo, como en el ejemplo de 3. Bueno, debo subrayar que también toma elementos, hace una comparación con el gallego, entonces tiene dodicho, casal, y os ditos meus irmãos, que es del dicho casal, y a los dichos mis hermanos. Y para el segundo cuarto del siglo XIV continúa el autor diciendo que el dicho no solo domina en la anáfora reiterativa, sino se convierte en la música, por no decir murga, de fondo de cualquier texto notarial. Y entonces el último ejemplo: y los dichos fraires dijeron al dicho alcalde de la dicha ciudad que hayan los dichos monasterios. Para este lado del océano, en el Virreinato del Perú, Garatea Grau 2010 señala que dicho mantiene la ligación temática en lo referido a los participantes en la acción narrada, y que es propio de los textos jurídicos, aunque se puede registrar en otros tipos textuales, siempre con menor frecuencia. A lo anterior hay que sumar con respecto a la forma de suso que, según Corominas, la forma susodicho, arriba dicho, viene del latín sursum, hacia arriba, y suso de la forma castellana antigua suso arriba, y que en textos jurídicos es muy común encontrar susodicho. Paso al análisis. Los textos analizados muestran cómo el emisor, a través de ciertas estructuras lingüísticas, como es el caso de demostrativos o de adverbios, nos sitúan en una realidad extralingüística, es decir, en un entorno situacional. Pero además se puede advertir cómo el escribiente emplea un repertorio de recursos lingüísticos, como son las construcciones con el participio pasivo dicho, que son utilizados para focalizar o hacer referencia a una entidad en el entorno contextual. Los ejemplos que he encontrado son como los siguientes, y tengo el ejemplo del documento 2 de 1537, donde señala: y también en otro pueblo le dieron al dicho Andrés unas heredades en reverencia porque lo tenían por padre de Tepepalco. Habrá 4 años que estaba allí un papa y no llovía. Este dicho Andrés, pasando por el dicho pueblo, hizo sus encantamentos, hizo arder copal y papel, y eso era de noche. Y otro día, a mediodía, llovió mucho, por lo cual lo tuvieron por Dios, y luego mataron al dicho Dios, que tenían allí porque decían que por él no quería llover. Esto confesó el dicho Andrés, y en nombre de indio, Mixcoatl. En Tepetlaus tocó cerca de Tascudo al dicho Andrés, hizo sus encantamientos, y ardió copal y papel de noche. Entonces aquí está el primer ejemplo de cómo está distribuido y cuál es el recurso que registro más. En el ejemplo del documento 1 de 1536, que a su noticia es venido que un indio que se llama Minuseli y se ha hecho tigre, león y perro, y ha domatizado y domatiza a los naturales de esta Nueva España, y ha dicho que es inmortal, y que ha hecho y hablado muchas veces con el diablo de noche, que su señoría quiere hacer y haber información de lo susodicho para que así fecha y ya vida faga lo que fuere justicia. Entonces este es un ejemplo de con susodicho. Los siguientes, en el documento número 2, que fuese aquella tierra a donde le pendieron, pero ahí es le prendieron, lo agarraron, que es un pueblo del dicho de Poniente. Se hallaron y de allí se separó el dicho Mixcoatle para ir a la provincia del dicho de Poniente. No llovía y sacábanse los maizales. El dicho Andrés pidióles copal y papel para ofrecer y hacer sus encantamentos. Y luego se lo dieron y acabando de arder el copal, que fue de noche. Bien, las estructuras registradas se ofrecen en el siguiente cuadro. Entonces, en el documento número 1 que ustedes tienen a su derecha, registra un número alto de artículo más dicho y artículo más adverbio más dicho, que vendría siendo la estructura lo sucedicho. En el documento número 2 de 1537 permean más combinaciones. Tengo artículo más dicho,
artículo más preposición, el sobredicho, demostrativo, este dicho, artículo más adverbio, que vendría siendo la estructura lo susodicho, y artículo más adverbio, más dicho, más preposición, más adverbio, que es lo susodicho de arriba. En el análisis de los procesos inquisitoriales he registrado que las formas que más se utilizan son las construcciones anafóricas con artículo más dicho. El artículo dirige al receptor hacia la expresión que ya fue aludida en el discurso, por tanto se establece una relación entre ambos sintagmas de correferencia. Esto es, el sintagma nominal, en el ejemplo de uno refiere la gran ciudad de México, en 10 días del mes de julio del año del Señor de 1537 años, en el Santo Oficio de la Inquisición, ante el reverendísimo señor don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la dicha ciudad. Entonces, el sintagma nominal a dicha ciudad refiere anafóricamente a la Ciudad de México, como se observa en el ejemplo de uno. En segundo lugar, la estructura artículo más preposición más dicho, el sobredicho, los referentes papel, copal y hule fueron mencionados en el discurso, así como la persona de Mixcoatl. Para este caso, el antecedente vuelve a ser nombrado, pero con un uso enfático, como lo vemos en el ejemplo de 2. Es decir, que líneas arriba ya había hablado sobre que le diesen papel y copal, y líneas adelante va perdiendo porque no hallaron papel, dieron el copal y el hule sobredicho. Y dijo este que depone que aunque el sobredicho Mixcoatl hizo las dichas ceremonias, no dejó por eso de verlo, y después de esto dijo el que depone que el sobredicho Mixcoatl fue un pueblo subjeto. Bien, en tercer lugar, la combinación demostrativo más dicho, este dicho. Andrés es el sujeto del que se está hablando y es conocido por el emisor y el receptor, y que líneas arriba fue presentado. Sin embargo, se vuelve a introducir en el discurso por medio del demostrativo que lo está enfatizando, y que además no es cualquier Andrés, sino es este Andrés el que además que ya citó líneas arriba, está cerca. Además, en los ejemplos expuestos con este dicho, el antecedente implica un grado de cercanía dentro del discurso. Es la persona o cosa a la que se refiere, él o este. Asimismo, cuando hay cercanía, entonces lo que intenta es focalizar o enfatizar la persona de la que se está hablando. En 4, tenemos la estructura artículo más susodicho. Lo susodicho hace referencia a toda la información del testigo a la que se hizo referencia líneas arriba. Tiene la función, en este caso, de enfatizar todo el discurso que ya fue mencionado. Lo ejemplificamos, por ejemplo, con la fecha. Hace hincapié en el año y no a toda la estructura que forma parte de la data, que ya de por sí conforma una tradición discursiva. El ejemplo dice: después de lo susodicho, en este día, mes y año, otra vez reitera, susodicho, su señoría, para más información de lo susodicho, mandó recibir juramento en forma debida de derecho. Entonces pareciera que en la primera estructura no acepta que día, mes y año como plural susodichos, sino más bien que hace referencia solamente al año susodicho, pero en realidad está haciendo referencia a todo el discurso que ya tiene líneas arriba. En 5, en este caso, en el que dicho puede interpretarse, por lo que tengo en este contexto, como un demostrativo o como el artículo definido el, por ejemplo, y porque no sabía firmar, rogó al padre Fray Francisco Jiménez lo firmase por él. Que depone con el mismo juramento y cargo, y ruega también al dicho padre lo firme por él. Y encargósele el secreto, y con el cual dicho, es aquí donde interpreto que puede ser el padre Fray Francisco Jiménez o padre Fray Francisco Jiménez, guardián de Cuautitlán, fue el intérprete. Entonces vuelve otra vez a remitirnos al padre, y por eso es que considero que en esta ocasión solo dicho puede funcionar tanto como un demostrativo como con un artículo definido. En 6 le tenemos la estructura artículo más adverbio más dicho más preposición más adverbio. Con este ejemplo queda claro el interés que tiene el secretario por precisar la información. Ya dijo líneas arriba y otra vez lo vuelve a enfatizar. Entonces comienza:
El dicho Trilancalqui me decía que tenía mucho miedo de decir nada contra el dicho Andrés y que no sabía si había de morir o vivir. Por esta causa y por más que le decíamos, no quería decir su dicho. Todos los que estábamos allí estábamos espantados de tal cosa. Nunca tal cosa vi en los días de mi vida, ya por muchas razones y amonestaciones y miedo que le pusimos al dicho Andrés. Hubo de decir su dicho, lo cual es lo susodicho de arriba. Y cuando decía su dicho, entonces ya tenía la estructura y a otra vez lo vuelve a reiterar. Pareciera que quiere dejar bien claro todo lo que líneas arriba ya había dicho. Bien, de acuerdo con lo anterior, podemos elaborar el siguiente cuadro. Es decir, en el cuadro que ustedes tienen hacia la derecha, de manera general, el artículo más dicho permea con 120 ocurrencias para ambos documentos. Lo susodicho tiene 58 y lo sobredicho 66. El demostrativo más dicho, en este caso, este dicho tiene 14 ocurrencias. Estoy de acuerdo en que este uso es altamente, es un uso con una función anafórica. Sin embargo, creo que cuando tiene la estructura artículo más adverbio más dicho más preposición, como en el último ejemplo que vimos, lo susodicho de arriba o lo sobredicho cuando decía hule, papel y copal, sobredicho cuando ya tenía el antecedente anterior, entonces es un anafórico sí, pero que intenta volver a focalizar, que intenta volver a hacer algo enfático y que le quede bien claro al emisor qué es lo que está diciendo. Entonces esto es lo que de alguna manera reflejan los documentos. Dada la finalidad de los textos jurídicos, que es esencialmente la de informar, ordenar, disuadir, es menester creando un discurso preciso que evite la confusión y la ambigüedad. Por ende, conservar a sus referentes es una de las piezas claves de este género discursivo. El texto jurídico está cubierto, por no decir plagado, por usos anafóricos. Desde esta perspectiva estoy de acuerdo con Barra-Jover 2008, con Garatea Grau 2010, con González Salgado 2011 y con Arias Álvarez 2017. Así pues, los usos del participio que registré en la documentación colonial, el más frecuente es artículo más dicho para personas y objetos y artículo más sobredicho para partes del discurso ya enunciados. El documento de 1 de 1536, los usos más destacados son artículo más dicho y susodicho, contrario al documento 2 de 1537, ya que el registro de formas es mayor y se obtuvieron incluso la alternancia entre el sobredicho, este dicho, el susodicho y el susodicho de arriba. En un primer acercamiento al tema, el nivel de instrucción puede ser una causa para determinar que en uno de los dos documentos haya más anafóricos. El autor del segundo proceso, el de 1537, es un brigadier, Miguel de Barreda, y es justamente en este proceso donde abundan más construcciones y en donde se dan tanto anafóricos como estos abundantes anafóricos que focalizan más esta parte del discurso. Y bueno, pues parte de la bibliografía que he consultado y gracias por los susodichos. Bueno, ahora podemos hacer las preguntas que queramos, comentarios. Sí, Elizabeth. Y Daniele, pues me gusta mucho tu trabajo. Y una pregunta, en algún momento dijiste que los textos notariales eran muy muy ¿sí? ¿O entendí mal? Porque repiten el dicho, el susodicho, o sea, tratan de aclarar muy bien. El lenguaje jurídico actual, bueno, no sé si te has acercado, esto, desde mi punto de vista, es todo lo contrario. No entiende uno nada. No sé cómo ha cambiado esto o qué, pero las partes que nos leíste, pues sí estaban claras. Bueno, no he revisado un proceso actual, pero de alguna manera los autores encargados de derecho
señalan que es un lenguaje altamente formulístico y en el que es importante estar remitiendo al referente, y entonces hay incluso demasiadas cláusulas y bastante largas en donde tienen que tener cierta coherencia entre los argumentos. Entonces yo creo que ahora sí está más complejo la estructura de los procesos que en la época colonial. Habría que tomar en cuenta que de alguna forma la estructura que tienen toda el proceso de la corona, con su afán de dogmatizar y la nueva fe, pues trae consigo toda la estructura de Castilla, todas las normas jurídicas, y es un trasplante que traen a la Nueva España. Entonces hay que seguir los manuales para escribanos. Sabemos que la praxis, muchos de ellos fue por la praxis, no es que hayan tenido una preparación, salvo por ejemplo Legazpi, que ese sí era licenciado, tenía toda una formación, pero que también sus usos y que esto ya no lo coloqué aquí, también sus usos son interesantes. Y entonces esta estructura que ya viene dada por Castilla y que es un trasplante, entonces hay que seguir todo lo que ya viene, todo lo formulístico, y tan es así que el proceso está pues altamente estructurado, de tal forma que no hay manera de modificar, por ejemplo, la data, la intitulatio. Al inicio había que decir a quiénes eran los presentes y todos los cargos que desempeñaba esa mesa central, que era la encargada de llevar a cabo el proceso, y entre ellos la primera parte pues es a Zumárraga, al que le corresponde estar como juez ahí principal. Y ya después de ahí, algo que olvidé decir es que me había centrado solamente en el discurso, en el interrogatorio de los testigos, que es lo más rico, justamente donde está el que dijo lo que dijo y estas cuestiones. Pero sí, en efecto, el actual sí es bastante formulístico, e incluso tienen muchos debates con el participio actual, que sí tiene que ver con un préstamo francés y no sé, sí. El participio realmente es de lo más complicado, pero muy bien, felicidades Dainaneli, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Denis. Cuando dices el susodicho de arriba, estás haciendo una redundancia, pero es correcto, se considera un uso correcto. ¿Sí? Gracias. Y es interesante porque este documento solamente tiene una ocurrencia. Entonces no sé o sea, es un trabajo, un proyecto que aún todavía tiene continuación, y quiero saber si esta forma solamente la emplea este escribano o se va a repetir, porque Barra Jover no registra, bueno, para esas épocas todavía está el español, bueno, el castellano en un proceso, pero no registro antes esta forma, solo en este documento. Habría que ver qué pasa después. Gracias. Sí. Ricardo. No tenga como antes. ¿Puedes tener algún caso de susodicho con antecedente humano? ¿Con antecedente humano? Ajá. Porque ahorita te dijeron el susodicho y yo no vi ni un ejemplo de eso y no esperaría verlo. Puedes tener los susodicho, pero no puedes tener el susodicho. En efecto. Cierto. Y sobre todo, no, es muy posterior. El punto es que hay que rastrearlo. Todos los casos de dicho que tenías eran con antecedente humano. Decías sí. El dicho señor, el dicho fulano, todos esos. Tienes un contraste precioso entre dicho para humanos y lo susodicho para texto. ¿No? Que es precioso, está ahí, está. Sí. Lo tienes, es muy bonito. Sí, gracias. Bueno, vamos a pasar entonces, bueno, gracias. Creo que iba a hablar esta chica. Entonces vamos ahora, seguimos con lingüística histórica y vamos a escuchar una ponencia hecha entre Araceli Enríquez Obando y Ricardo Maldonado. Se titula Las construcciones del tipo subir, suso
en el muro y la sobreespecificación de la verticalidad. En nombre de Araceli, doy las gracias por la invitación a ella. Ella sin duda tenía toda la intención de estar aquí para la primera fecha, pero en la segunda fecha ahora está en Chile presentando otra ponencia. Entonces mandó a su achichincle aquí a ver qué hacía. Aquí estoy, voy a ver si puedo hacer honor al trabajo de Araceli. Bueno, es un poquito trabajo conjunto. Ok, lo interesante de lo que queremos ver es que tenemos subir, suso, en, donde hay 3 locativos. Ese es el tema, ok, y poquito a poco vamos llegando a él. Entonces, lo primero que tenemos es, en la situación medieval, la existencia de 2 variaciones en somo contra encima y luego suso con arriba. Y hoy nos vamos a concentrar, al final haremos, ¡ay Dios!, algo de mención con respecto a arriba, pero nos vamos a concentrar en suso antes de que caiga yuso. ¿No se ve? No se ve. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Eso sí está fatal. Déjame ver si... Ahí viene. No, yo creo que es nada más. Ya lo leyó. Ya está. Ok, sale. Entonces, Enrique, Araceli da las gracias. Sí, vámonos. Entonces, el centro de interés está en suso, que viene del latín vulgar susum, que venía de sursum, y que significaba hacia arriba. ¿Sale? Y tiene usos absolutos como que diolo, suso en lo alto, los voy a simplificar todos para que nos dé tiempo. Tiene usos escalares como que murieron de 1000 caballeros hacia arriba a suso. Tiene usos de superposición donde se dice... olvidé dar las gracias a Araceli y a Chantal, son las 2 personas que me han enseñado a trabajar lingüística diacrónica. Y en un artículo sobre Basho, abajé la cabeza y fui aprendiendo lo que ellas me quisieran enseñar. Entonces, entonces hay superposición, entonces existió susos paños encima de los paños, y luego mataron al rey Laudemón según que nos usos de Ishemos, y este es el del que nos acaban de hablar, es el metatextual por los usos dicho, y aquí está bien padre, otra vez es el suso que está haciendo referencia al texto, es el mismo metatextual del que tú hablabas. Con valor absoluto podemos tener cosas con el significado de en lo alto o hacia lo alto, como lo ven en 5 y en 6, muchas fortalezas grandes, buenas, suso en las montañas, o que más bien uno miraba hacia lo alto, como los ojos suso por ver quién era. Entonces alzó los ojos suso. ¿No se me oye? Ahora voy a ser estereofónico. Qué maravilla. Y nada más que no veo nada, pero de hecho es una cosa que ya Berense en el 2006 había hablado sobre la posible neutralización entre el carácter estático y el dinámico de los empleos de suso, o dicho de otra manera que suso ya se estaba ampliando para cubrir ambas formas. El tema que nos importa es de hecho el de las construcciones pleonásticas a las que ya hacías mención tú, Denise, porque tenemos subir, suso, en, donde hay 3 marcadores locativos. Hay un artículo precioso de González Fernández del 97, publicado aquí en el Anuario de Letras, donde estudia todas las situaciones donde subir para arriba y bajar para abajo no tiene nada de pleonástica, sino que son más bien hiperespecificaciones determinadas por necesidades contextuales. Y todo el mundo decía que eran pleonásticas y que fuchi, nada más que ya luego Bosque ya para el 2004 tiene un artículo precioso donde muestra simplemente que la concordancia es una manera natural de ser de las lenguas, que tú también tenías casos así, tú también tenías, al rato regresamos a tu duplicación es perfecta, y otra vez responde a necesidades pragmáticas de énfasis y este tipo de cosas. Por motivos sintácticos las llamo de concordancia Bosque, pero el análisis bonito les recomiendo el de María Jesús, ese es el bueno. Suso lo podemos tener normalmente en escenas dinámicas con verbos de desplazamiento, como él subió suso a gran Ofán, y allí están subir y suso. No me detengo en el otro, pero hay subir el monte, y después quedando subieron suso, cuando subieron suso era ya noche. Y la construcción que nos interesa es esta, en un bello poema,
donde dice don Arias Gonzalo subió Suso en el muro por saber qué demandaba aquel caballero. Entonces tenemos 3, y esa es la pregunta: ¿por qué tenemos un verbo de movimiento hacia arriba, un suso que significa arriba, y todavía tenemos la parte superior de un objeto que tiene orientación vertical? Y a ver si lo podemos aclarar un poquito. Entonces, además sucede que tenemos cosas como que fulanito subió Suso en el muro, y luego, creo que esto es lo mismo, creo que sí, ¿verdad? Subió Suso en el muro, realmente es exactamente lo mismo. No es cierto, al revés, perdón. Lo importante es eso, que tenemos subió en el muro en un caso, y en el otro caso tenemos subió Suso en el muro, y nos vamos a atrever a sugerir que hay contraste. Y queremos saber qué factores motivan el hecho de que tengan estos 3 elementos en orientación vertical. Vimos todo el corde, hasta el 15 ya no lo seguimos después porque entró arriba, y entonces Suso desapareció y ya no tenía sentido. Ok, ya dice Morimoto, por citar a alguien, lo obvio, que los verbos de movimiento dan desplazamiento y que subir designa la parte superior, de manera que la suma de esas 2 cosas debería de ser suficiente para hacer todo, y sin embargo no sucede. Entonces tenemos como cosas donde está clarísimo que subir Suso es subir a una meta que está en una región superior. Y una cosa que ya había aclarado de Toledo en el 2016 en su análisis sobre verbos locativos, preposiciones de tipo locativo, es que normalmente Suso no llevaba nada, aparecía solito siempre, y era raro que tuviera alguna marca extra. Entonces la pregunta es por qué apareció en todos estos casos. La pregunta de hecho es saber si subió en el muro, cuando dicen de Lima subió en el muro, y cuando los moros vieron en Somo desmayaron de mala guisa, o en contraste con don Arias Gonzalo subió Suso en el muro por saber qué demandaba aquel caballero. La pregunta es, ¿hay contraste? ¿Se puede decir algo o no? Quisiéramos sugerir que Suso aparece solo en aquellos casos en que la trayectoria está claramente especificada. Y ahora ya sé que no me la van a creer, ahí les vamos con ejemplos. Entonces el chiste es que esa trayectoria tiene que ser explícita. Entonces tenemos a la sombra de aquella con su consentimiento subió Suso en el peral, y la idea es que no solo subió, sino que lo recorrió y llegó a esa meta. Subió Suso en el muro por saber qué demandaba. Este es el ejemplo que ya habíamos visto. Lo interesante es que sin trayectoria no hay manera de poner Suso, y eso es lo que quisiéramos mostrar. Si decimos que le mandaba, subió en el caballo, no se puede subir, es una trayectoria breve, inmediata, y entonces solo sube en el caballo, y de hecho solo sube en el cadalso, como en ese ejemplo. Noten ustedes, ya sé que no me lo creen, pero a ver si me lo creen así, porque si la trayectoria es abstracta no hay manera de meter Suso. Entonces si decimos de vuestra señoría Fiso subió en el estado, ahí no hay manera de decir que subió Suso en el estado, es absolutamente imposible, como imposible es decir que subió Suso en el corazón del hombre. Nada más sube en el corazón del hombre, pero no hay trayectoria posible que se pueda hacer explícita, y en esos casos Suso no entra. Y entonces resulta que tenemos ese Suso cuando tenemos la trayectoria y tenemos elementos verticales que licencian la aparición, como un árbol, el muro o el castillo, pero el chiste es que se puedan recorrer en trayectorias breves cuyo recorrido no puede ser evidente. Suso no puede aparecer. Hasta donde vamos a decir entonces en la primera versión, en su representación absoluta, si no hay dibujitos no hay diversión, entonces es la única manera que sé hablar. El chiste es que subir Suso tiene esa trayectoria y solo delinea una región superior. That's it. Perdón, no quería decirte así, es lo único. Si tenemos subir en el muro, subir en el caballo, subir en el corazón, subir en el estado, simplemente tenemos el acceso a una región superior, y tenemos a subir Suso en el muro o en el peral cuando además se hace explícita ese recorrido. Entonces es un explicitador de trayectoria recorrida. Si eso es cierto, después es súper interesante. Es bien sabido que en la Edad Media hay una alternancia brutal entre A y N. De eso habló esta expansión, esta lucha expansiva entre las dos preposiciones más fuertes. De eso habló Compani ayer.
Y entonces quisiéramos aventurar que a lo mejor uno ya empieza a tener vestigios de que hay distinción entre las dos preposiciones, es decir, que hay situaciones en las que efectivamente se puede ver el contraste. Y entonces resulta que tienen ustedes, Maese Pedro subió solo Suso al monte, por cierto, que tiene su recorrido, entonces sube y llega al monte y no quiero sugerir nada, todavía no. Y ahora vean ustedes otro donde también está el monte, entonces llamólo nuestro Señor que subiese Suso en el monte, y entonces en ambos casos tienen recorrido, en uno tienen A, en otro tienen E, y lo que quisiéramos proponer es que ya están los primeros vestigios para identificar A como meta puntual, nada más como meta puntual, y en como una meta que es plataforma sobre la que uno se puede poner. Si eso es cierto, eso debería tener consecuencias, y ahí vamos a decir más tonterías. Entonces resulta un caso similar, entonces el rey don Alfonso quiere probar esta ciudad, sube el Suso a un otero que había y más alto. Y en otro caso nos encontramos este contexto que creemos puede ratificar la sospecha. Entonces, debajo de un peral, a la sombra que ella con su consentimiento subió Suso en el peral a coger de las peras. De manera que si está ahí, tiene que estar encima, con tiempo, sobre esa plataforma, y lo que creemos que es que de hecho esto ya extiende una inferencia de duración, tiene una representación de tipo temporal, que no la tiene el contacto puntual. Eso es nada más un contacto, pero no tienen esa presencia de corte durativo. Si eso es cierto, entonces tenemos subir Suso al monte, en donde lo que tenemos es nada más el contacto puntual con la meta. Podemos tener que sube Suso en el monte con la idea de que está sobre la plataforma, pero además en el caso del arbolito resulta que se sube y permanece allí, y ya está una inferencia de longitud temporal que se desprende naturalmente del hecho de que esta plataforma puede sostener, mientras que la A no. Entonces el en locativo licencia esta inferencia. No sé qué tanto pueda uno afirmar que haya gramaticalización seria, pero la inferencia sí se licencia gracias a que tienen ustedes esa plataforma ahí presente. Ok, sería raro que fuera nada más subir, y entonces buscamos otros verbos de movimiento, y entonces vamos Suso a la peña y tenemos otra vez movimiento ascendente, contradictoria y puntual. Y aquí es donde ya empezamos a creer que de veras teníamos la razón. No hubiese padecido si no hubiera demandado ser alzado Suso en el aire. Y me van a decir, ¿y la plataforma dónde está? El chiste es ese, que ya tenemos una extensión y está Suso alzado en el aire, y ahí permanece y tiene representación temporal, que nos pareció padrísimo. Y luego encontramos, así como llegó a Esh, alzó el brazo Suso con la espada, y solo lo alzó Suso, lo dejó en la región superior, pero después lo que nos fascinó es que en esta tienen que estar de acuerdo, porque si no los expulgamos. Fascia infinita muy a menudo que de mientras estaba en oración, que aquel alzaba Suso en alto, el Espíritu de Dios, y ese se queda ahí, donde lo bajen los corremos de la iglesia. O sea, la inferencia de presencia sobre una plataforma superior, que además tiene representación, esta inferencia durativa, al que me diga que no esté de acuerdo, lo corremos de aquí. Y ahí termina esa parte de la historia. Entonces creemos que sí, que esa inferencia efectivamente está. Cuando uno pone en alto, está toda la idea de suspensión. La idea de suspensión licencia la aplicación de una inferencia de corte durativo. Ok, y luego nos encontramos con otra cosa que nos pareció maravilloso. Si se dan cuenta, en todos los ejemplos que teníamos subió Suso y Suso a o Suso en, pero no había aparecido a Suso. Y esa es más recientona, y lo interesante, o sea, ya tenemos una nueva construcción. Importa porque este es el anuncio de otra construcción, bueno, que es la misma construcción con otra forma léxica, que se dice arripam, que dio arriba. Entonces, el chiste es que esta construcción ya sintaxizada, luego, hombre, se me pasó la mano, pero sin duda tenemos el punto fundamental, es que nunca encontramos a Suso con meta. Nunca. Y dijimos, ¿será cierto? Y resulta que además, el mismo, ya se me olvidó.
el que estuvo acá de alumno, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo de él. Ya dice que es una de las cosas que sucede, que, bueno, ya lo había dicho, SUSO normalmente no aparece con meta en sus primeros usos y solo después vienen estas especificaciones con A y con N. Y entonces resulta que los primeros usos son como ese, extendido sube a SUSO, así como gota de óleo, y ya está, nomás sube para arriba y no hay mayor especificación. La meta es efectivamente una región superior. Y miren nomás, es exactamente igual que en nuestros primeros ejemplos donde teníamos miro SUSO, pero ahora ya se dice miro a SUSO. La preposición ya se metió a marcar justo la meta direccional hacia donde se dirige. Y es Kalila, o sea que así que pues, muy reciente, ¿no? O sea, es muy temprana, empieza a moverse. No es que se mueva la preposición, sino que tienes una preposición que va con SUSO a y que elabora sus trayectorias y de pronto los verbos empiezan a demandar la elaboración de una trayectoria que por lo menos da la dirección, y eso es lo que hace la A, de manera que la preposición A marca la meta asociada ahora al verbo y SUSO lo que pone es la trayectoria que ya conocíamos y tenemos una nueva construcción y creíamos que éramos súper originales y en eso que leemos entonces, de hecho, es un hecho, este tipo de construcción anuncia la llegada de arriba. Y nos creíamos súper originales y de pronto leíamos a de Toledo y de pronto dice, puede sugerirse que a SUSO sirvió de modelo para la construcción de arriba, el desgraciado ya lo había dicho y nosotros nos sentíamos súper originales, ni modo, lo dijo antes y lo dijo bien. Pero creemos que el punto fundamental es que esa necesidad de la A que ya estaba marcando meta, a pesar de que había fluctuación, esa presencia de la A también licencia que de pronto el verbo empieza a pedir la presencia de la nueva A, pero ahora es una A direccional asociada a la valencia semántico verbal. Ok, las notas finales, pues ¿cómo voy? ¿De la patada con tiempo? Bien, bueno, entonces, punto 1, cuando hay triple verticalidad, para nada hay pleonasmo, hay más bien una necesidad pragmática de especificar con mayor detalle, no solo un movimiento, sino el recorrido de una ruta más el tipo de meta con la que nos podemos encontrar. Entonces se trata de especificación y parece ser que las lenguas, no parece ser, sabemos que las lenguas duplican y esas duplicaciones muy pocos. Yo la verdad me niego a pensar que hay pleonasmo. No suena bonito porque me dijeron que subir para arriba no se decía, pero la verdad después del análisis de María Jesús González no hay ninguna duda, se sube para arriba y se baja para abajo. Baja para abajo, te estoy esperando, apúrate. Por supuesto que hay toda una carga pragmática de demanda para ubicación de aquel que es llamado a la ubicación donde está el hablante, y de eso tiene una gran cantidad de análisis. María Jesús, que es un artículo, está en el anuario de letras, entonces doble anuncio, porque son de las cosas que son parte de nuestro centro. Entonces, primer punto, las locuciones abstractas no pueden tener SUSO porque no hay trayectoria que se puede especificar. Las regiones superiores cancelan la aparición de SUSO en, son puras regiones, no hay ni meta ni plataforma. A y en creemos que empiezan a vislumbrar un contraste más o menos que después se ve mucho más desarrollado en el español con una A que es más emetramesca. En estoy tratando de verla como una plataforma. La trayectoria con meta puntual es SUSO A, la trayectoria con meta de plataforma es SUSO en, y luego hay una nueva construcción que mete la A asociada al verbo, que ya lo que dije. Eso que dije se ve mucho más bonito en dibujo, esto sí es escribir. Miren qué bonito. Entonces subir SUSO es nada más estar en la región superior, después tenemos subir en una cosa donde la trayectoria no puede ser especificada. En el siguiente paso tenemos que sí, efectivamente, subir SUSO en el muro les da el movimiento, la trayectoria y además la ubicación en esa región superior, como estar en lo alto y todas estas cosas. Eso desarrolla una inferencia de tipo temporal a la que ya hice referencia, y después tenemos la A que empieza a especificar meta, una meta puntual nada más. Entonces subir SUSO al monte y se acabó. Y una vez hecho esto, subir SUSO, el primero, el subir SUSO, quizá, no sé si sea contagio, quisiéramos tener más documento, pero el chiste es que de subir SUSO aparece la nueva construcción, subir a SUSO, y por ahí andaba, de esto no nos da tiempo para esta, pero por ahí andaba RIPAM, ya andaba dando lata por ahí, ya había fluctuación entre RIPAM y SUSO, y claro, conforme arriba va
arriba va tomando cada vez más espacios, va desplazando a Suso. Ese es tema de la tesis de Araceli, que aquí no voy a desarrollar, pero sí es interesante que es gracias a la nueva construcción a Suso que anuncia la llegada de arriba. Y si no arribo a mi allá, 5 minutos, no, ya no tengo nada que decir, se acabó, es todo. Gracias. Preguntas, comentarios. Gracias. Ricardo, Pues dice que ¿por qué tanto dibujito? para Pues, tu subir vienes. en el peral, ¿tienes otro ejemplo que no sea el peral? Porque no me acaba de convencer que uno sube de esa manera a recoger frutos al peral. No, ese es el chiste, es que esa combinación, esa es la que no tenemos subir. Ah, esa es la que no tienes. O sea, tengo subir Suso en el peral a recoger, pero no tengo subir Suso al peral a recoger. Es decir, cuando tienes la inferencia de permanencia en la locación alta, aparece N y no aparece A. Necesito más datos, claro, pero no encontré contraejemplo. O sea, no he encontrado ningún caso en que haya una A con una permanencia durativa. Eso es lo que... Entonces, yo encantado, si son... Lo importante son los dibujitos, estás equivocado. Sí, pero chin, ya la regué, espérate, ahorita. Perdón. Con la oración. Estaban, a ver, ahí voy. Entonces, iba un poquito rápido. Ah, con ejemplos de veras. No, un segundito. Ok. Subió los brazos Suso. Subió, ahí no había, subió en el muro, subió en el caballo, subió el corazón, subió el poder, todas esas, es decir, concretos sin trayectoria no tomaban Suso. Después había contrastes bonitos entre subir Suso en el muro y subir en el muro. Y entonces el punto fundamental es que cuando se decía subir Suso en el muro se alcanzaba a ver el recorrido. Y el ejemplo de subir, te voy a buscar más, tienes toda la razón, faltan ejemplos. En estos casos encontrar muchos ejemplos es posible, es poco probable porque tenemos textos, pocas muestras. Pero entonces teníamos que fulanito subió Suso en el peral a recoger peras, lo cual presupone lo de la permanencia con la cosa temporal. Se tarda uno sí. Por cierto, no había elevadores ni plataformas, había que treparse y pararse en él y cortar, en fin, esa es la implicativa. Y luego subir Suso al monte y subir Suso a un otero. En todos los ejemplos que teníamos, solo se veía que llegaban a la meta y nada más. Entonces en una tenías una meta puntual y en la otra teníamos una meta con mayor estadía porque había una plataforma que licenciaba eso. Y ya el último, digamos que ahí no tenía algo que elaborara la actividad que se hacía en ese lugar. Eso es lo que no tenemos. Solo decimos que el objetivo es llegar Suso al monte y ahí termina. Pero los ejemplos bonitos son el de la iglesia, el de subir el espíritu, poner todas esas cosas, subir Suso en alto, y sobre todo había uno que era subir y ponerlo, lo deja sostenido en el aire. Entonces parece que la implicatura de una suspensión temporal, por lo menos esa parte creemos que está mejor documentada. Tengo que demostrar que todos los ejemplos que van con A nunca tienen permanencia y eso todavía no lo puedo hacer, necesitaría más ejemplos, o sea que acepto la crítica. Y luego la otra cosa que es interesante es que durante todo este tiempo, rara vez, en pocas ocasiones, ocurre asuso. Y ese asuso empieza, es como la sustitución de subir Suso, se dice subir asuso. Ese es el chiste. Parece ser que hay una... A ver qué me dicen los que sí le saben a la histórica. Me encantaría pensar que hay un calco de la trayectoria que ya se ve en subir
suso a, que es lo que uno imaginaría, y que esa direccionalidad ahora empieza a desarrollar el significado de trayectoria que está en el verbo. Y entonces, claro, ahora sí ya cállate. Bueno, y a lo último, entonces, evidentemente a suso, la A pertenece a suso, pero ya está antes, y es la que permite ligar suso con el verbo. En ese sentido, suponemos que la A desarrolla la trayectoria, elabora la trayectoria del verbo, mientras que suso solo pone la parte superior. Pero ojo, aparece sin locativos elaboradores, solo se dice subir a suso. Todavía no tiene subir suso a suso a, y de hecho ya no la elabora, la que lo elabora, pero hay que documentarlo más, es arriba. Arriba arranca así y ya empieza a decir arriba en, arriba, etc. Ya, perdón por me tardé. Gracias. Muchas gracias.